este tema, de acuerdo, estemos dando esta prédica en este día, estos minutos. Saetas bruñidas, saetas, flechas bruñidas, saetas bruñidas, el poder y el propósito de Dios. Hay un poder y un propósito para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Isaías 49, amén, verso 2. Cuando lo encuentre, diga amén. Amén. Aleluya. Tú eres una saeta en la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Y una vez esta palabra es para ti en este día. Aleluya. Dios ha querido que yo suelte esta palabra para tu vida. Isaías 49, verso 2. Si dice amén, lo tiene. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leo yo primero y luego ustedes. Dice así: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Usted repita el mismo verso. Aleluya. Padre, te damos gracias. Declararé esta palabra a tu pueblo y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Sana, restaura, levanta, Señor. Dios mío, comienza, Dios del cielo, a despertar nuestro espíritu. Comienza a despertar el fuego que hay dentro de nosotros, porque cada uno de los que estamos dentro de esta nave, Señor, tiene propósitos específicos de parte de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Levante su Biblia y diga: esta palabra es palabra de Dios, y la guardaré en mi alma, en mi espíritu. Señor, creo lo que tu palabra dice, y sé que me bendecirá este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Amén. Dios tiene definidos, bien definidos propósitos sobre nosotros. Tú tienes propósito de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero los que crean que Dios tiene propósito con su vida, diga amén. Amén. Usted lo ha sentido, usted ha visto cómo Dios tiene propósito, y Dios te ha estado dirigiendo. Y cuando Dios nos dirige es porque Él tiene propósito. Desde que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, Dios desde allí, cuando Dios puso aliento de vida, aún siendo un embrión en el vientre de nuestra madre, desde allí es cuando comienza el propósito de Dios sobre tu vida. Dios tiene planes y propósitos. Hoy voy a hablar bajo el tema saetas. Y la saeta es una flecha. ¿Cuántos han visto la movie de los arqueros, verdad? Y los arqueros en el tiempo bíblico, era el arco y la saeta era una arma de guerra muy poderosa. Esta arma de guerra, el arco y la flecha, o la saeta, como le llama la palabra, la saeta es lo mismo, la flecha. La saeta era una arma muy especial para los arqueros. Los arqueros tenían una aljaba, era como un tipo cinturón, pero era una bolsa donde ellos llevaban todas las saetas, ya sea en su cadera o ya sea en su espalda. Llenaban su aljaba de saetas. Y habían, especialmente en el ejército de Dios, habían arqueros bien entrenados, y donde ponían el ojo ponían esa flecha. Ellos se entrenaban, pero para que ellos fueran buenos arqueros, ellos tenían que tener un buen arco y una saeta. Tenían que tener una saeta bien diseñadas para que pudieran dar en el blanco perfecto. Bueno, pues hoy Dios te va a hablar de que Dios tiene propósitos sobre tu vida, y que tú eres una saeta en las manos de Dios. Eres una saeta en la mano del Señor. Una saeta es una flecha perforada, y una que perfora, y una que atraviesa cualquier cosa. Una saeta era un material hecho muy fino, pero que era tan fino la saeta, y cuando habla de bruñido significa reluciente. La palabra bruñido significa en el original hebreo, la palabra bruñida, cuando habla de la saeta bruñida, significa reluciente, limpio, escogido,
lustre, hermano, lustre, pulido, depurado. Era una arma que se alijaba mucho como un metal que podía meterla en el fuego y podían alijarla muy finamente. Bueno, pues la saeta era un material y que pasaba un proceso, y en ese proceso que pasaba la saeta, hermano, era un proceso de alisar bien la saeta para que pudiera dar en el blanco. Bueno, pues hoy voy a hablar de esto precisamente cuando dice Isaías 49, verso 1, dice así: oídme costa y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, reluciente, escogida, es lo que quiso decir el profeta. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Es que cuando Dios tiene un plan sobre tu vida, muchas veces nosotros, a veces como seres humanos, pensamos que Dios no está en el asunto, pero déjame decirte que cuando Dios tiene un plan contigo, Dios nos rompe nuestros propios planes. ¿A cuánto Dios le ha roto sus propios planes? A mí me ha roto muchas veces mis planes el Señor, y a veces como que nos queremos enojar con Dios y decimos: Señor, ¿por qué rompiste ese? Dios es un rompeplanes, dígame amén. ¿Cuántos han querido decidir por su propia cuenta y llega un momento que a la vuelta de la esquina Dios te dice: no, es que no es a tu manera, esa es la manera mía, dice Dios? Y cuando Dios te toma de su mano y cuando Dios tiene un plan contigo, Dios te va a poner en el lugar preciso, en el momento preciso y con la gente precisa para llevar a cabo el plan que Dios tiene para tu vida. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Cuántos quisieron oír de Dios como Jonás? ¿Cuántos queremos oír de Dios? Yo le oía al ministerio, yo le oía a este púlpito, yo le oía a alguien. Me declaró un tío mío que es pastor, me dijo: Isaí, tú vas a ser pastor. Y cuando eso me dijo mi tío hace muchísimos años, hace muchas primaveras, algunas 25 primaveras atrás, me dijo mi tío que es pastor: Isaí, tú vas a ser pastor. Y yo no sé lo que vio en mí, pero yo tenía miedo. Yo era un niño, un jovencito, no me gustaba estar enfrente de la gente, era muy callado, era muy penoso. Pero cuando me declaró eso mi tío, yo creo que sembró esa palabra en mi espíritu. Y yo quería oír, yo no quería púlpito, yo no quería Biblia, yo no quería pastorado, porque hay que ser pastor, tenemos que tener el corazón de Dios. El corazón de Dios es el que entiende todo. Y yo digo: Señor, y cuando Dios me llama, yo quería oír de los planes de Dios. Y tenía planes, muchos planes tenía yo, la escuela, esto, aquello. Pero cuando Dios tiene un plan con tu vida, aunque tú quieras oír, ¿cuántos han querido oír de Dios? ¿Cuántos han dicho: yo ya no voy, yo ya no quiero, yo ya no creo que voy a seguir buscando al Señor? No, mi hijo, dice Dios: no, es que no te mandas tú, es que yo sembré algo, una semilla en ti. Y cuando Dios sembró una semilla en ti, quiere decir que tú eres propiedad de Dios. No sé si anímenme para que el Espíritu comience a fluir en mi vida. Anímenme para que tú estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. Es que no son tus planes, es que no son tus proyectos, es que el proyecto de Jehová de los ejércitos sobre tu vida ha sido diseñado. Dice el profeta en el verso 1: me cubrió, me diseñó en el vientre de mi madre y me puso con mi boca aguda y me hizo una saeta bruñida. La saeta bruñida es una saeta, es un lugar, es una saeta, es una especie, hermano, es un material muy reluciente cuando la saeta está preparada para dar en el blanco. Pero dice el salmista, dice el profeta, me guardó, en el verso 2, me guardó en su aljaba. Y me gusta esta expresión. La saeta, para ser bruñida, debe ser primero procesada. La saeta, para ser bruñida, para ser especial,
para que la saeta fuera una saeta bruñida, tenía un propósito este material. Y lo tremendo es que tenía un proceso, la saeta. Y la saeta, el arquero cortaba el material, preparaba fuego, y cuando el fuego estaba intenso, ponía dentro del fuego la saeta. Y pasaba tiempo para cuando el arquero sabía que la saeta había pasado el proceso de estar en el fuego, entonces comenzaba el alijamiento y alisaba a tal grado que esa flecha o esa saeta brillaba tanto que y después que la metía mucho tiempo en el fuego, comenzaba a afinar la punta de ese material, la punta, y cuando estaba lisa y brillaba, decía el arquero: esta está lista para que yo la use. Pero cuando la saeta era procesada en el fuego, comenzaban a alcanzar la punta, el filo, la consistencia adecuada. Luego el proceso, fíjese bien, después de estar en el fuego, luego el proceso, cuando estaba lista la saeta, era guardada, era escondida en la aljaba. No la usaba prontamente el arquero, sino que después de haberse pasado tiempo en el fuego, cuando estaba lista, era guardada. Y pasaba algunos días o algunos meses guardada antes de usarla. Pasaba días o meses o años en la oscuridad esa flecha, esa saeta. Pasaba mucho tiempo en la oscuridad, en una aljaba. Y pasaba tiempo, y pasaba tiempo, y pasaba tiempo. Cuando la aljaba era el momento, cuando la saeta iba a ser usada, era porque el arquero iba a usarla y esa saeta iba a dar en el blanco. Bueno, te voy a explicar algo muy sencillo. El Señor hace lo mismo con nosotros. Primeramente nos procesa. ¿A cuánto le gustan los procesos? ¿Verdad que no? A cada uno de nosotros quizás no nos gusta o no entendemos los procesos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos se han sentido solas? ¿Cuántos han llegado un momento a la depresión y que han dicho: ya no puedo más? La misma obra lleva el Señor con nosotros. Dios nos procesa. Cuando Dios sabe que en ti hay un proceso, cuando Dios sabe que en ti hay un llamado, cuando Dios sabe que en ti hay un ministerio, cuando Dios sabe que en ti hay un talento, un don que está ahí dentro de tu corazón, primeramente para que tú puedas descubrirlo en ti, el Señor dice: te voy a procesar. Y cuando nos procesa, el proceso, hay lágrimas. En el proceso te encuentras solo. En el proceso, cuando Dios te dice: yo tengo un plan contigo, y cuando Dios tiene un plan con tu vida, te va a procesar. Así es Dios, hermano. Aunque no lo entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Cuando Dios tiene planes sobre nuestras vidas, Dios te va a procesar. El Señor lleva a cabo su proceso con nosotros en nuestra vida. Primero nos procesa, luego nos guarda como el arquero guarda la flecha, hermano. Guarda en su aljaba. La saeta es guardada. Bueno, pues muchas veces el Señor nos procesa, nos mete en el fuego, nos procesa. Pero ¿por qué el Señor nos tiene que procesar? ¿Por qué el Señor luego no cumple sus planes y nos catapulta para verlo ya? Pero es que Dios dice: es que tiene muchas cositas que en este tiempo no te van a servir para impulsarte. Tienes que ser procesado. Y cuando la saeta es metida en el fuego, se le cae una cáscara, se le cae la basura que tiene. Bueno, pues muchas veces el Señor hace con nosotros lo mismo. Como estás, tu manera de ser, hermano, tú muchas veces cuando Dios tiene planes con nuestras vidas, Dios dice: como estás ahora, no vas a descubrir lo que yo tengo para ti. Te tengo que procesar para que vayas dejando cosas que te van a impedir caminar. Y cuando Dios nos procesa, nos mete en el fuego. Y cuando nos mete en el fuego, después
tiempo. Y cuando nos escondes por un tiempo, no es que Dios te ha abandonado. No se habla bien de nosotros, no se habla nada, no se ve nada, no hay nada. Pero cuando Dios nos procesa, nos esconde. Y Dios dice, es el tiempo que el Rey de Reyes, que la familia, que el hombre, que la mujer, que el joven, es el tiempo que salga de la oscuridad. Y cuando Dios nos promociona, entonces la gloria de Dios. Dale un aplauso a Dios si tú lo entiendes. Dios nos procesa, nos guarda y por último nos lanza a cumplir sus propósitos que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Dios quizás nos ha escondido por unos 8 años y quizás no hemos desarrollado lo que Dios tiene para nosotros porque todavía estamos procesados y quizás estamos guardados, pero ya muy pronto el Señor nos va a sacar de su aljaba. Y cuando ya estamos procesados, hermano, estamos siendo procesados. Estamos siendo procesados. A veces has buscado al Señor sin ganas. Dígame que estoy mentiroso o que te estoy diciendo la verdad. Pero llega un momento que tú no tienes ya ni fuerza ni de caminar, ni tienes ganas de alabar, ni tienes ganas de buscar. Se te va el primer amor, se te seca el alma, pero lo más grande es, hermano, que aún en el desierto el Señor transforma el desierto en fuentes de aguas. Tu desierto se convierte en seco, pero cuando Dios tiene un propósito, no es que Dios te abandona, no es que Dios te deja solo, no, es que te procesa. ¿Sabes por qué te procesa? Porque Dios tiene planes específicos con tu vida. Dale la gloria al Señor, levanta tus manos y alaba. Si hoy no sabías que tenías propósito, hoy, en este 22 de noviembre de 2015, yo te he venido a decir que Dios tiene planes y propósitos con tu vida, que no estás solo, que tus procesos, que tus desiertos, que aún en el fuego, estando en el fuego has llorado, en tu desierto has llorado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes contigo. Si el enemigo se ha levantado en contra de ti, si el diablo te ha querido ver llorar, si el diablo te ha querido decir que Dios te ha abandonado, mentira del diablo. Dios no te abandona, Dios nos procesa pero nunca nos deja, Dios nos procesa pero nunca nos abandona. Dios tiene planes Dios tiene planes con mi vida, dígalo. Dios tiene planes con mi vida. Esto está bueno, ¿verdad que sí? Nos guarda, y después que nos guarda por un tiempo, cuando Dios te guarda, ahí cuando Dios nos guarda, sigue buscando a Dios. Sigue buscando a Dios, sigue buscando a Dios. Porque cuando hay un plan, cuando hay una semilla de parte de Dios sembrada en tu espíritu, hay algo que te va a impulsar a buscar a Dios. Hay algo que te va a impulsar aunque tú no quieras. Hay algo dentro de ti que te dice, búscame. Y cuando Dios tiene sembrado en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, esa semilla de Dios en tu vida, ha sido llamado, ha sido marcado. Todos aquellos que han nacido, han sido marcados para honrar y glorificar a Dios. Amén, aleluya. Dice amén. Amén. Wow, esto está tremendo. Aleluya. Dios es el arquero. Y Dios como arquero no erra, no falla. Él es claro, Él es perfecto. Cada una de sus promesas se van a cumplir una a una. Hay unas promesas que son duraderas, son largas. El proceso es largo para que lo adquiramos. Pero hay promesas que muy pronto la vamos a ver cumplida. Cuando hay procesos y Dios salimos de un proceso, dice, te toca tu promesa. Pero hay promesas que son de largo alcance el proceso. Pero mientras Dios nos procesa y mientras más largo es el proceso, es que es mayor el propósito de Dios sobre tu vida. Mientras más largo es el proceso, es que es mayor la unción que vas a recibir. No sé si hay gente que hoy me entiende lo que te quiere decir el Señor. Mientras más duro es el proceso, es porque más grande es tu bendición de parte de Dios. Yo siento a Dios. Hay procesos que son fáciles y Dios catapulta rápidamente y cumple sus propósitos y ya. Pero hay procesos largos que uno dice, Señor, pero ¿por qué el proceso es largo? ¿Por qué será el proceso largo? Ay, mi hijo, dice Dios, porque es que mis planes son grandes para tu vida. Porque es que te marqué desde el vientre. Y cuando te marqué desde el vientre, puse en ti y te he puesto
como en este pueblo como espada aguda, mi boca como espada aguda, mi sombra, la mano de la sombra de Jehová, dijo el profeta, me ha cubierto y me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Quiere decir que el profeta decía, yo he sido marcado desde el vientre de mi madre y Dios va a cumplir el proceso para la gloria de su nombre. En muchos pasajes de la Biblia encontramos este mismo proceso que te estoy hablando. Y el proceso es el fuego. ¿Cuánto le gusta que Dios nos meta en el fuego? Porque es que el fuego arde, el fuego duele. Y cuando estás en el fuego quiere decir que estás siendo pulido. Y cuando eres pulido, pulida, no nos gusta. ¿A quién le gusta llorar en la soledad? ¿A quién le gusta que Dios nos meta en el fuego, en el proceso, en el fuego? Pero también dice Dios, te voy a meter en el fuego y luego que nos mete en el fuego, nos mete en su aljaba. Espera. Espera. Es que en Dios hay 3 tiempos. Sí, no y espera. Hay momentos que Dios te dice que sí, hay momentos que Dios te va a decir que no y hay momentos que te va a decir Dios, espera. Pero los procesos de parte de Dios son especiales, porque te están puliendo para algo mayor que lo que tú tienes hoy. Cuando Dios nos procesa es porque Dios tiene. El día del cumplimiento del propósito de Dios es cuando nosotros damos en el blanco. Y cuando demos en el blanco y cuando descubras tu llamado y lo comiences a explotar en el reino de los cielos, en este lugar, cuando comiences a explotar tu llamado y tu talento, tus dones, cuando lo empieces a usar para la gloria de Dios, es porque ya Dios te procesó, te guardó y te sacó para que dieras en el blanco, hermano. Y nosotros, Dios nos está sacando de su aljaba, al Rey de Reyes, a cada matrimonio, a cada familia que está aquí, a cada joven. Dios te ha pulido, Dios te ha procesado. Y si Dios te ha procesado, estás en su aljaba y estás a punto. Yo veo en la mano de Dios que te va a sacar y te va a sacar. Y cuando Dios te saca, hermano, es porque ya estás preparado. Su unción, su gracia, su favor, su voluntad está sobre tu vida. Y cuando tú comiences a decidir, es porque vas a dar en el blanco, hermano. Es hermoso saber que somos dirigidos por Dios. Es hermoso saber que estamos siendo dirigidos por Dios. Porque cuando somos dirigidos por Dios, cuando tu vida es dirigida por Dios, vas a dar en el blanco que Dios quiere que des. Dale la gloria a Dios por eso. David, vamos a hablar de David. Me encanta David, a mí como David fue procesado tremendamente. David, el salmista David fue procesado. David fue una saeta bruñida. Dios preparó a David. Y la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios. Amén. David fue escogido por el profeta Samuel. Y cuando Dios manda a Samuel a la casa de Isaí, dice, tengo el rey. He desechado a Saúl como rey de la casa de Israel, pero en la casa de Isaí ven. Y allí está el siguiente rey que va a ser conforme a mi corazón. Y el profeta Samuel fue y pasaron siete hermanos de David y dijo Dios, estos no son. Y dice la palabra que el profeta le pregunta al padre, le dice, ¿tienes uno más? Porque ya pasaron 6 o 7 y de los 6 que pasaron enfrente, el Espíritu Santo me ha dicho que no son y no es el rey que Dios ha escogido para la casa de Israel. Y dijo el padre, tengo uno más. Entiende esto. Y Dios te va a hablar en esta tarde. Tengo uno más que no está todo el tiempo en casa. Y el profeta dijo, ¿en dónde está? Él se llama David y está cuidando mis ovejas y todo el tiempo pasa cuidando mis ovejas. Y dijo el profeta, házmelo traer a su casa. David entró a casa donde estaba el profeta. Y cuando entró David a la casa, el Espíritu de Dios vino a la voz del Espíritu de Dios al profeta Samuel y dijo, este es a mi corazón. Aleluya. David fue procesado mediante un pacto profético. El profeta Samuel establece el propósito de Dios sobre David. A ver, yo quiero a un jovencito aquí.
A ver, ven Josué. David era un jovencito de 17 años aproximadamente. Y cuando David entra a la presencia del profeta, Dios le dice, úngelo porque este es. Inmediatamente el profeta toma el cuerno de aceite y lo derrama sobre la cabeza de David. Y Dios declara un propósito específico sobre David. Y dijo, yo te he escogido como rey de Israel hoy mismo. Y cuando lo unge Samuel, desde ese momento la unción de Dios, el propósito específico de Dios cayó sobre David. Pero no fueron días para que David pudiera estar en el trono, sino pasaron más de 7 años, porque fue procesado David. Y cuando la unción cae sobre David, David estaba preparado para ser el rey de Israel. Cuando Samuel lo unge la primera vez, Dios le da una palabra a Samuel y le dice, tú vas a ser el rey de Israel, porque eres conforme al corazón de Dios. Pero no inmediatamente fue rey, y lo volvió a mandar de regreso a cuidar las ovejas de su padre. Pero ya iba ungido, era el rey, paradójicamente, contradictoriamente muchos dicen quizás, siendo pastor de ovejas, cayó el manto profético sobre David, y aún cuando lo ungen, David sigue cuidando ovejas. Y cuando David sigue cuidando ovejas, lo más curioso es que David siguió siendo pastor de ovejas, pero bajo la unción y el manto profético de Dios, para que Dios cumpliera, gracias a Dios, para que Dios cumpliera su propósito en él. Siendo ungido, inmediatamente regresó a seguir cuidando ovejas. ¿Pero por qué? Si ya Dios había desechado a Saúl, porque hay un proceso en David. Y déjame decirte que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Te voy a mostrar algo en la palabra. Algo lindo en la palabra. Y ahorita te voy a explicar por qué. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, David fue ungido, y después que fue ungido, hermano, siguió siendo pastor. El pastor con manto de rey, aleluya. Como pastor, David tenía una relación con Dios, con quien experimentó victoria sobre los osos, leones que atacaban al rebaño que estaba bajo el cuidado de él. Bueno, pues Dios procesó a David después que fue ungido por Samuel la primera vez. Regresa David al campo a cuidar las ovejas de su padre, pero el Señor comienza a procesarlo y comienza David a tener diferentes ojos, diferente manera de pensar cuando fue ungido, porque ya Dios estableció su propósito. Regresó al rebaño y comenzó a tener estrategias, y comenzó a usar la onda, y comenzó a defender los osos, hermano, comenzó a defender las ovejas de los osos que querían atacar las ovejas. Por eso es que David comenzó a ser procesado y comenzó a usar lo que Dios había puesto en él, su unción, y comenzó a usarla en el rebaño de su padre. ¿Te das cuenta? Que a veces tú dices, pero ¿por qué el Señor me tiene aquí? ¿Por qué el Señor me tiene en este lugar? ¿Por qué el Señor me está procesando así? ¿Por qué mejor cuando Dios te ha dicho tú vas a ser predicador, y de repente te comienza a decir, Señor, vas a ser predicador, y muchos dicen, wow, predicador? Yo predicador, sí. Y cuando Dios te declara, vas a ser, te voy a usar, te dice Dios, y te declara una palabra profética, te voy a usar, y de repente el pastor te dice, puedes barrer, puedes hacer los baños, y muchos dicen,
Pero espérate. Pero es que el Señor me mandó a predicar, no a recoger basura, no a limpiar la iglesia. Diga ay, ay, ay. Diga ouch. Dios no nos puso de inmediato en la palabra que nos declaró. Hay un proceso. Primero te procesa. Primero quiere que tú tengas la visión de Dios. Cuando Dios declara una palabra sobre tu vida y dice la promesa que yo te prometí se van a cumplir, y luego te mete Dios en el proceso, y cuando Dios te declara una palabra, te ves que estás en el desierto. Señor, pero no entiendo, me declaraste una palabra, me dijiste que me ibas a bendecir, dijiste que ibas a estar conmigo todos los días, y me encuentro en el desierto, pero ¿cómo es esto? Es que no, luego Dios te da lo que Dios te promete. Primero te procesa para que tú aprendas a valorar lo que Dios te da, que llegue a tu vida. Dice amén. Los procesos son para que valores lo que Dios tiene para tu vida. Los procesos son para que la unción que venga sobre tu vida tú la aprendas a guardar, tú la aprendas a valorar. Cuando Dios te promete algo que te va a llevar a la victoria, te procesa y tú dices, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ir al cielo tenemos que ir a la cruz de Cristo. Para ir al cielo tenemos que tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos. Pero Señor, no entiendo por qué tengo que cargar la cruz. Porque para llegar al cielo hay un proceso en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es que para que Dios cumpla su propósito en ti, primero Dios te va a ungir, y te va a poner a servir. Porque David fue ungido como rey, dijo Dios, este es úngelo, porque este es el rey siguiente. Lo ungió y dijo, mi hijo, te ungió, Dios te ungió, te separa para ser rey, sigue cuidando las ovejas de tu padre. Entonces, ¿dónde está la unción del rey? Entonces Dios me unge. Entonces David a lo mejor pensó, ¿cómo que voy a ser el rey? Y otra vez regreso a cuidar a las ovejas. Sí, regresa, porque allí donde está, ahí donde Dios te va a procesar, y es ahí donde Dios te va a enseñar cómo defender. Y comenzó a defender, hermana Sheila, las ovejas de su padre. Y venía un oso, y cuando se presentó David al rey Saúl, le dijo, fuera oso, fuera león. Cuando tomaba una oveja de mi padre, yo iba tras él y se la quitaba y lo mataba. Así Dios me preparó. Y es que Dios te prepara, hermano. La mayor guerra en tu vida a veces está en tu cuarto, en tu recámara, en tu casa. Y ahí es donde Dios te va a enseñar a guerrear. Ahí es donde el Señor te va a levantar por las noches y va a decir, yo quiero una relación contigo. Es allí en tu trabajo cuando Dios te va a hablar y te va a decir, es el momento que tú comiences a buscar a Dios. Y es ahí en tu lugar es donde Dios te va a procesar muchas veces. En mi cuarto, en mi recámara, en mi lugar donde me muevo. Es allí donde Dios te va a procesar para que sea Dios cumpliendo su propósito en tu vida. ¿A cuánto Dios le está hablando en este día? En el capítulo 16, verso 14, el poder de la unción le abrió las puertas para desarrollar el talento que Dios le había dado a David, al mismo tiempo que le acerca al propósito de Dios. Cuando David recibe la unción por el profeta, en ese momento Dios abre las puertas a David para que David comience a escalar peldaños hacia el trono de Dios, hacia el trono de Israel. Y en el capítulo 16, verso 14, adelante, después del verso 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Se da cuenta? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Te voy a explicar algo aquí tremendo. Hay tiempo para explicarte. ¿No estás deprisa hoy? No. ¿Alguien dejó frijoles cociendo? Se van a quemar. Habichuelas se van a quemar. Cuando Samuel unge a David y le dice Dios a Samuel, este es, úngelo, David regresa al rebaño. Pero cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre y era el rey de Israel ya, Dios comenzó a bregar y a trabajar con el rey Saúl. Saúl no lo vemos adorar a Dios, a Saúl no lo vemos buscar a Dios. Inmediatamente la misma unción que recibió Saúl la recibió David. La misma unción, la misma aceite que recibió del profeta
Samuel, Saúl, esa misma unción fue la que recibió David. David y Saúl recibieron la misma unción de parte de Dios. Pero uno desaprovechó la unción. Y entiende esto, lo que Dios te va a decir en esta hora. Agárrese y siéntese bien. Saúl recibió la unción de parte de Dios, pero Saúl no valoró la unción de Dios. Desaprovechó la unción del Señor. Y cuando Dios mira que Saúl desaprovecha su unción, desaprovecha su autoridad, desaprovecha sus propósitos de Dios, deja a un lado los propósitos de Dios y comienza a gobernar como a él mismo le aparecía, y comenzó a caminar en sus propios caminos, Saúl, la Biblia dice que Dios mandó que el espíritu de Jehová se apartara de él. Y cuando se aparta el espíritu de Jehová de Saúl, inmediatamente llega un espíritu, un demonio que atormentaba a Saúl. Quiere decir que cuando tú desaprovechas lo de Dios, estamos en peligro. Ten cuidado. Diga a tu hermano que está a tu lado, ten cuidado. Valora lo que Dios te dio. Cuando dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, eso es lo más triste. Lo más triste es que el espíritu de Jehová se aparte de nosotros. Porque cuando el espíritu de Jehová se aparta de una persona, de un hijo, cuando se aparta el espíritu de Dios, ya el espíritu no va a trabajar en esa persona. Pero cuando el espíritu todavía está allí, el espíritu nos va a convencer a buscar a Dios. Y si hoy estás aquí es porque el Espíritu te ha convencido. Es porque el Espíritu Santo está todavía contigo. Y porque el Espíritu Santo tiene un plan con tu vida. Y si hoy estás aquí es porque Dios tiene un plan determinado para tu vida. Y si hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios tiene planes con tu vida. Dale la gloria a Dios si tú lo entiendes, hermano. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que está delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué tremendo verso bíblico. Oh, yeah. Las cualidades de David las pone Dios en él. Las cualidades de David eran cualidades que nadie más la tenía. Era vigoroso, hombre de guerra, valiente, hermoso. Y lo más tremendo era: Jehová está con él. Eso es lo que marca la diferencia en un hombre, en una mujer, en un matrimonio, en una familia. Lo que marca la diferencia no es lo mucho que tengamos, es la presencia de Dios, la gracia y el favor de Dios. Tiene todo, es hombre de guerra, no tiene miedo a nadie. Y algo grande, las cualidades, sabe tocar. David, cuando regresa al rebaño, David comienza a tocar el arpa. Oye, yo me imagino a David solo en el desierto, cuidando las ovejas. Es tremendo, hermano. A mí me tocó cuidar chivas. Y era lo mismo. Hay un pastor en la sierra de Tamaulipas, tiene 5 iglesias. Y todavía está allá. Hablé con él hace 2 semanas, creo, 3 semanas, hablamos con él. Hermano Miguel Maza. Él tiene 5 iglesias en la sierra de Tamaulipas, donde nadie puede llegar. Donde allá no había luz, donde allá no había nada. Donde allá había jornaleros que cortaban palos y el día sábado llegaba un carro y le daban $1, $2 por palo. Y eso era todo el día cortando palos. Bueno, pues este pastor tiene chivas que cuidaba y que le daban los vecinos a cuidar, y él tenía un corral muy lejos de su casa, a media hora caminando, y allá tenía el corral y cuidaba chivas. Y cuando él llegaba, el pastor Miguel llegaba y tenía más de 100 en ese tiempo, y lo más tremendo es que cuando a mí me tocó dar mi servicio ya para final, que yo pudiera graduar, me dice el director: Isaí,
Te vas a ir a cuidar, a trabajar con el pastor Miguel a la Sierra de Tamaulipas. Me tocó a mí. Echamos suerte y te tocó a ti, ni modo. Y allá, si no aguantas, nos va a hablar el pastor para que te vayamos a buscar. Ay, ya con eso me mató todo ya. Allá no hay nada. Vete preparado porque allá no hay nada. Allá no hay luz, no hay nada. Allá no hay carne. Dios mío, ¿a dónde me va a enviar, pastor? ¿A dónde me va a enviar, hermano? Bueno, a cuidar chivas y a ver las iglesias, 5 iglesias allá, toda la semana allá para abajo y arriba, haciendo culto, y el pastor, nadie puede pastorear hasta la fecha. Tiene más de 20 años el pastor, pastoreando 5 iglesias en diferentes poblados, en la sierra, metido bien de adentro. Nadie ha aguantado el proceso en ese lugar. Nadie ha querido ir a vivir allá porque allá no hay nada. Pero el pastor Miguel se fue con su esposa y allá están hace más de 20, 30 años. Y él ama ese lugar. Hay muchos lo han querido sacar de allí y han dicho, no, yo no me voy. Pero me gusta porque el pastor Miguel cuidaba chivas, más de 100 chivas. Y cuando llegábamos al corral, las chivas estaban dispersas. Y cuando el pastor Miguel decía, corral, gritaba, corral. Mire, sin mentirle aquí delante de Dios. Cuando el pastor Miguel por la mañana, a las 7 de la mañana decía, corral, había una chiva que traía un cencerro aquí, una campana. Tin, tin, era la que guiaba a todas. Cuando escuchaba esa chiva a el pastor Miguel que decía corral, la chiva comenzaba a entrar al corral. Y atrás de ellas entraban las otras 100 a darle sal a las chivas, porque comen sal. Y después las dejaba solas ahí todo el día hasta el siguiente día, nadie las cuidaba. Y ahí está el proceso. Ahí fue el proceso para él. Y ahí sigue siendo el proceso para él. Y Dios le ha dado victoria tras victoria. Almas se han convertido a Cristo. Almas han venido a los pies de Cristo. Y yo experimenté algo de eso allí. Fue duro, sí. Pero algo que te voy a decir, que hay procesos que David pasó. Y David, yo puedo pensarlo así, que tocaba su arpa a las ovejas de su padre. Y pues se preparó bien allá solo. Quizá David anhelaba tocar el arpa delante de la gente, pero no era el tiempo, quizás en el momento que él quería. Y cuando David sale de ser pastor de ovejas, David comienza a tocar, pero la fama de David comenzó a crecer. Y la gente escuchaba cómo tocaba David. Y cuando el espíritu de Jehová el espíritu malo atormentaba a Saúl, el siervo de Saúl le dijo, yo conozco a un hombre, a un joven que es vigoroso, hermoso, de buen parecer, que es valiente, que no tiene miedo. Y Jehová está con él, y lo más tremendo, sabe tocar el arpa. Mire lo que dice en el verso 19. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oye, qué tremendo proceso en la vida de David. Siendo ungido rey, comienza a cuidar las ovejas. Después de cuidar ovejas, ahora es el músico del rey Saúl, que lo atormentaba un demonio, y que por parte de la música de su arpa, el espíritu dejaba a Saúl. Y David dice que estuvo tiempo con Saúl, siendo su paje, siendo el que le aliviaba el espíritu malo, siendo el que aliviaba el toque de David. Fíjense, te das cuenta que David no llegó luego a ser rey. Después de eso, en el capítulo 17 de Samuel, vemos el encuentro de David con Goliat. Todos sabemos la historia, los niños saben la historia. ¿Cómo se llamó el gigante de David? No se sabe la historia, para que yo se las cuente. ¿Cómo se llamaba el gigante que enfrentó David? Goliat. Goliat. ¿Lo venció?
Sí. Sí lo venció. Y es allí cuando Dios, fíjese qué tremendo, el poder, la presencia del Señor reposaba sobre David. Ahora David pasa de arpista, después de ser el arpista del rey, en la casa del rey, pasa, fíjese bien, al palacio a ser el capitán militar del ejército de David, del rey Saúl. ¿Se da cuenta cómo fueron los procesos? De ser pastor de ovejas a ser arpista del rey, después que enfrenta a Goliat, cuando Goliat estaba desafiando al pueblo por 40 días, el pueblo temeroso, Saúl temeroso, David escucha al incircunciso y David dice: ¿quién es ese incircunciso que está desafiando al ejército de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es? Yo le voy a tumbar la cabeza a ese gigante. ¡Shh! ¡Cállate! Que no te vaya a escuchar. La gente temerosa, la gente que pierde el propósito de Dios, al gigante lo ve muy gigante. Y ve a un Dios pequeño. Pero a la gente que tiene planes de Dios y propósito de Dios, al gigante lo ve pequeño y a Dios lo ve como un gigante. Amén. ¿Cómo ves a tu gigante? ¿Grande o pequeño? Poderoso gigante. Ahora, déjame decirte que David le tumba la cabeza a Goliat y David pasa de ser arpista a ser capitán del ejército, convirtiéndose en un capitán, en un militar con manto de rey. Ya era el manto de Dios sobre David. Después de allí, lo vemos en el capítulo 18. Ahí, en el capítulo 18, el verso 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Fíjese, te voy a dar mi hija, le dijo el rey. Fíjese, todavía no era el rey David ahí, todavía era el capitán del ejército, pero estaba siendo procesado David. Te voy a dar a mi hija, con tal que me seas hombre valiente y pelee en las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, Saúl comenzó a tener envidia de David. Y Saúl quería que David muriera, no por mano de Saúl. Saúl se puso a meditar y dijo: yo no quiero a David más en mi trono. Yo quiero una estrategia para que muera David. Y lo manda, le dijo Saúl a David: te voy a dar una hija mía, te voy a regalar una hija mía si tú vas a ir al campamento de los filisteos a pelear. Y mire el proceso de David. Mire, es que cuando Dios tiene planes contigo, el diablo se va a enojar. Cuando Dios tiene planes con tu vida, también el diablo te va a hacer la guerra. Va a querer desafiarte, número uno. Va a querer robar los propósitos de Dios sobre tu vida. No lo dejes. No dejes, no hagas acuerdo con el diablo. Dile al diablo: diablo mentiroso, tú te vas de mi vida porque Dios tiene planes conmigo. Y mira el verso 20, lo que pasa en el verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Había un problemita ahí. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo a hablar en secreto a David diciendo: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, y sé pues yerno del rey. O sea, querían obligar a David astutamente. Verso 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David, se cree muy pobre, no quiere tu hija. Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 propucios de los filisteos, para que sea tomado venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando los siervos declararon a David estas palabras,
pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los propicios de ellos y lo entregó todo al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, eso era lo tremendo, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, pero por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Dios siempre te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. No sé cuántas estrategias ha tenido el enemigo para hacerte caer y para apartarte de los propósitos de Dios. Pero si hasta aquí has llegado es porque Dios te ha librado. ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde Dios te ha librado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo para librarte? ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo para que Él cumpla su propósito en ti? David huyó, hermano, casi 7 años, casi 10 años huyendo. Cuando Saúl miraba que David tenía fama, Saúl lo buscaba para matarlo y David comenzó a huir. Después que Saúl mira la fama de David, que iba y mataba a los filisteos, Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo. Y David comenzó a huir. David en el desierto huía. Y David, estando en el desierto, tenía el manto del rey, pero era un fugitivo. Quería escapar de la mano de Saúl. Y aún así, cuando se cumple el plazo de que David llegue al rey, llegó el momento que Dios dice: tu proceso se termina, has aguantado, has obedecido a Dios, has aguantado, entonces hoy te toca el trono de Saúl. Y David llegó a ser rey de Israel y gobernó 40 años el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios. La adoración que salía de David, hermano, David adoraba a Dios. Y David, hermano, fue procesado en el fuego. Después que fue procesado en el fuego, fue guardado en el aljaba de Dios. En la aljaba de Dios. Por muchos años fue guardado David siendo rey y era guardado por Dios. Pero llegó un momento que Dios dice: es tu tiempo de que tú salgas de la aljaba y que yo te tome de mi mano y llegues al trono de Dios. Y cuando David llega al trono de Dios, dice que hubo paz en Israel. Y comenzó David a adorar a Dios, y todo el pueblo adoraba a Dios. David, dice la palabra, que llevaba la presencia de Dios, y el arca del pacto fue robada en el tiempo de Saúl, pero David fue y la fue a recuperar del campamento de los filisteos, y la trajo David al campamento de Israel, y le puso una cabaña con madera, y todo el pueblo miraba el arca y adoraba a Dios 24/7. David era un adorador genuino, pero cuando llega el momento que termina su proceso, dice Dios: terminó tu proceso, es el tiempo que yo te lance y des en el blanco perfecto. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha procesado. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha puesto en el fuego y nos ha procesado. De una u otra forma Dios te procesa. Pero ¿saben por qué te procesa? Porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Y como decía el canto, para esta hora has llegado, para este tiempo nací. En su propósito de eterno, yo creo. Amén. Para esta hora has llegado, aunque has dudado, aunque hay momentos que has dicho y has reclamado: Señor, ¿por qué? Señor, Dios te ha elegido a ti para que lleves su presencia. Dios te ha elegido desde el vientre de tu madre para que tú le sirvas. Has pasado procesos y quizás no entiendes hoy, pero hoy Dios te dice: yo tengo propósitos contigo. Y si esos propósitos vamos a hacer, hermano, vamos a hacer esa lanza o esa flecha que va a dar en el blanco, Dios te va a tomar. Y cuando Dios te toma, Dios te va a dar lo que viene de parte de Él para tu vida, y vas a hacer una bendición, y Dios te va a convertir en un canal de bendición para los que te rodean. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te ha dado destino y propósito.
dentro de su reino. Estamos en el reino de Dios. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si estamos sirviendo al Rey de Reyes y estamos sirviendo en el reino de Dios, yo te he venido a decir en esta tarde que Dios te ha dado destino y te ha dado un propósito muy específico en el reino de Dios. Y nuestra tarea hoy es enfocarnos en nuestra relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? La tarea tuya y mía es de enfocarnos en la relación con Él, como lo hizo David durante su vida. Vivió su proceso David. Y quizás nosotros vamos a vivir procesos también. Y vas a vivir tus procesos. Pero déjame decirte que así como lo vivieron los grandes hombres de Dios, los procesos. Son Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Isaías, Jesús, siendo el Hijo de Dios, también vivió su proceso. Y si el Hijo de Dios también entró en los procesos de Dios, entonces ¿cuánto nosotros vamos a entrar en el proceso de Dios también? Y si entras en el proceso es porque Dios tiene algo lindo para tu vida. No te desanimes, sigue hacia adelante. Antes bien, como está escrito, cosas ojo que no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es lo que dice Corintios 9, 1 Corintios 2:9. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tú eres llamado para estar en el propósito de Dios. Y si eres llamado para estar en el propósito de Dios, Dios tiene planes con tu vida. Amén. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Ponte de pie y adoramos a Dios. Por esta palabra que hoy has escuchado, Dios te bendiga, Dios te guarde, sé bendecido y llévate esta palabra. Eres saeta en las manos de Dios. Eres una saeta que vas a pegar en el blanco. Y yo deseo que Dios te dirija tu vida, deseo que Dios dirija tus pasos y deseo que tengas éxito en esta tierra y deseo que tengas éxito en los próximos días. Pero los éxitos los marca Dios cuando tú aprendes a obedecer. Levanta tus manos.